recomendar que por favor apaguemos las cámaras para que no se congestione tanto la red. Y ahorita cuando terminemos el taller, si quieren las volvemos a encender. Listo. Igual ahorita al final del taller me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Podemos encender las cámaras para hacer una pausa activa, para seguir conociéndonos un poquito más. Pero ahorita por favor les pido que tengamos los micrófonos apagados y las cámaras apagadas. Como dice mi compañera Mónica, esto nos ayuda a que el internet sea más rápido y la aplicación no se trabe. ¿Listo? Bueno, entonces el tema de hoy, del que vamos a hablar, va a ser diversificación. Entonces vamos a aprender a diversificar nuestro producto artesanal. ¿Listo? Entonces vamos a hablar primero que todo de las líneas de producto. ¿Qué son las líneas de producto? ¿Alguien sabe qué es una línea de producto? ¿A alguien se le ocurre? Hola. ¿No? ¿Nadie se le ocurre qué es una línea de producto? Bueno, les voy a contar qué es una línea de producto. Una línea de producto es una agrupación de productos que se relacionan por su forma y función, atendiendo a las necesidades de un mercado específico. Entonces acá en este ejemplo que les pongo, este es un trabajo en piedra y en madera que hacen en San Agustín. Entonces si vemos son diferentes productos o el mismo producto, pero se relacionan el uno entre el otro. Acá en este caso vemos que se relacionan por sus materiales, porque son, digamos, para un uso. Entonces acá vemos maceradores, salseras, y bueno, vamos a ver más ejemplos más adelante para que quede un poco más claro. Entonces, una línea de producto eh, contribuye a ampliar las posibilidades de ser visto por un cliente y existen más probabilidades de que al menos uno de estos productos sea elegido. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, en este caso, tengo 3 jarrones. Si el cliente va a mi negocio o está interesado en alguno de estos productos, él tiene la posibilidad de elegir uno de estos por su tamaño, por su función, o es un gancho comercial y puede llevarse los 3. ¿Por qué? Porque es un juego, porque le sale, digamos que de manera más eficiente para decorar o para una función en específico. Entonces, es una buena estrategia para empezar a tener más éxito comercialmente. Entonces, una línea de productos se refiere a lo que ya les había dicho, se refiere a un grupo de productos que tienen una relación directa entre sí y pueden ser por 3 características. Entonces, puede ser la primera, que es la física, que ya la vamos a ver, la de utilidad y la característica del segmento. Entonces, esas son las 3, digamos, características que se pueden hacer para hacer una línea de producto. Entonces, vamos a ver la primera, ¿cuáles son las físicas? Entonces, las características físicas, como en este ejemplo, vemos, este es un producto en mimbre, lo hace el artesano segundo Jesús Urbano de San Agustín. En este caso, vemos que es la misma silueta, simplemente lo que cambia es el tamaño del producto. Entonces, vemos que se arma una línea de productos partiendo de uno mismo, pero simplemente se juega con el tamaño. Tienen las mismas texturas, la misma silueta, en los mismos colores, pero en 3 tamaños diferentes. Entonces ese es el primer ejemplo de las características físicas. ¿Listo? Acá vemos un poco de ejemplos basados en la forma. Entonces vemos que en este ejemplo de maceradores, de morteros, de San Agustín también, es un trabajo en piedra, cumplen la misma función, pero lo único que varía es el tamaño. Entonces vemos que tiene la misma textura, mismo material, misma función, pero varía en el tamaño. ¿Listo? Acá vamos un poco a cambiar a las características de utilidad. Acá vemos que 2 productos son contenedores, varían su tamaño, perdón, y el tercer producto, que es este de acá, ya cambia un poco su forma y tampoco tiene, digamos, el elemento que es la tapa. Entonces acá cambia un poco, pero igual tiene un hilo conductor porque vemos que son los mismos materiales, tienen los mismos colores y funciona muy bien también como línea de producto. Acá en este tercer segmento, característica es por segmento.
Entonces vemos que, ejemplo, todos cumplen una función diferente. En este caso, esta es una azucarera, esta es la cuchara de la azucarera, este es un salero, un pimentero, y estos son unos individuales. Todos tienen una función diferente, completamente diferente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que están diseñados para un espacio, para cumplir una necesidad, para satisfacer una necesidad del usuario. Y en este caso van dirigidos directamente hacia el espacio de la mesa. Entonces todo esto va para la mesa. Los individuales, perdón, los portavasos me sirven para la mesa. La azucarera me sirve para la mesa. El salero y el pimentero también me sirven para la mesa. Y vemos que tiene un hilo conductor por sus materiales, por sus colores, por sus características, digamos que las unen. Este es un ejemplo de acá de Neiva, del municipio de Neiva, de la capital. Lo hace la empresa Staiza. ¿Listo? Entonces vemos, ya aprendimos un poco de las líneas de producto, que ya lo hemos hablado un poco. Este es otro ejemplo de características de segmento, y en este caso es un producto de la chamba, son productos de la chamba, donde la línea de producto la compone una olla, unas salseras, unos platos y tal vez una vajilla. Entonces, acá vemos lo mismo. Todos tienen diferente función, pero es una línea de producto. ¿Por qué? Porque se complementan uno entre el otro y tienen el mismo color, el mismo material, el mismo juego de texturas. Si se dan cuenta, en algunas partes, como acá, es bruñido, y en esta parte sin bruñir, y en las partes sin bruñir vemos que tiene una textura de ondas. ¿Listo? Entonces ahí es un juego de texturas que todas la tienen y son los mismos tipos de textura. Entonces eso nos hace un hilo conductor y hace que estos productos sean una línea de producto. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son los beneficios de diseñar líneas de producto? Entonces la primera, claridad en la oferta de productos enfocados a diferentes categorías. La siguiente, oferta alineada a las necesidades del consumidor. La siguiente, mayor posibilidad de enganche con el cliente. Y la última sería la recompra. No es lo mismo diseñar solo un producto a diseñar una línea de productos. ¿Por qué? Porque es lo que les venía diciendo. Si un cliente está interesado en un producto, pero él dice, no, es que es muy pequeño para lo que lo necesito, pero es que usted tiene la línea, entonces puede llevarse el grande, puede llevarse el más pequeño, o puede llevarse todos. ¿Por qué? Porque tiene ese enganche de que le sirve y suple una necesidad, así como vemos en diferentes, como en estos ejemplos. Entonces no solamente es un producto que es la olla, sino vemos que es una cantidad de elementos que me sirven para suplir una necesidad. ¿Listo? Entonces, las líneas de producto, una característica importante es que debe estar acorde a la tendencia vigente, en donde se involucre tanto identidad individual como colectiva representativa de una región. Lo que hemos hablado en diferentes charlas y lo hemos insistido demasiado. Tiene que estar ligado totalmente a su identidad, que represente su región, que yo vea ese producto y de una sé que, por ejemplo, este producto, yo sé que es de San Agustín. ¿Por qué? Porque tiene unas texturas que son muy propias de allá, por el trabajo de la piedra y por todas esas características que lo hacen que sea único y que sea con una identidad de determinada región. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hablar un poco de líneas de producto por categorías. Es muy importante empezar a revisar para dónde estoy diseñando. Esto ya lo hemos hablado en muchas charlas, pero ahora sí hay que concretarlo ya definitivamente. Entonces, ¿para dónde estoy diseñando? Tenemos diferentes espacios. Está la mesa, está la sala, está la cocina y la barra, está la oficina, que ahorita está muy importante, pues porque la gente está trabajando en la casa, ¿no? Está el hall, están los dormitorios, los baños, y como otra plaza muy importante está la terraza y los exteriores. Ustedes saben que en este momento de aislamiento, pues la única conexión y de salir de esas cuatro paredes de la mayoría de personas que viven en las capitales o en ciudades grandes es esa conexión con la terraza o los exteriores. Entonces está digamos que muy importante este espacio, al igual que la cocina, la barra y la mesa,
porque todo el mundo está volviendo otra vez a cocinar, a compartir en este espacio, en los dormitorios obviamente, y las oficinas o los estudios en la casa, pues por la situación de aislamiento. Bueno, entonces vamos a repasar un poco de los espacios y qué tipos de líneas podríamos diseñar para esos espacios. Entonces está en el hogar, la sala, como lo habíamos hablado. Entonces, ¿qué líneas puedo diseñar para la sala? Entonces tenemos centros de mesa, jarrones, iluminación, mobiliario, objetos decorativos. Entonces, bueno, acá les pongo algunos ejemplos. En la primera son unas lámparas de mimbre de Tolima, donde simplemente la variación o lo que se hace es con el juego de tamaños. Entonces vemos que unas son más alargadas que las otras. En la imagen siguiente vemos unos jarrones de acá de Neiva, los hace el maestro Orlando. Él lo que hace es que juega con diferentes funciones y tamaños en los jarrones y crea esta línea de productos. Una cosa importante para decir de la línea de productos es que generalmente se hacen por 3, pero a veces pues hay 2 o 5. ¿Listo? Entonces, seguimos con los ejemplos en las mesas que vemos acá las hace Luisa acá de Neiva. Ella trabajaba el mimbre plástico y bueno, lo que juega acá es simplemente la variación de los tamaños. En la siguiente imagen vemos las chivas de Pitalito que hace el maestro Carlos Medina. Es lo que hace acá es, si ustedes se dan cuenta, el hilo conductor, vemos la misma chiva, pero entonces lo que hace es variarle el tipo de color. Entonces vemos una concentración de colores neón, pero igual vemos que es el mismo elemento, lo único que se varía es el color. Bueno, en la mesa en el tipo de mesa y cocina, vemos que podemos diseñar líneas como individuales, portacazuelas, ollas, vajillas, paneras, ensaladeras, bowls. Acá en este caso, en la primera imagen, vemos ejemplos de Doña Lisbina de fibra de plátano. Vemos que no solamente son los individuales, sino también complemento, que son estos portavasos. En la siguiente imagen vemos esta línea de producto por segmento. Entonces, no todos los objetos cumplen la misma función, pero tenemos que es un hilo conductor. ¿Por qué? Porque vemos pues, formas muy similares, mismos materiales, entonces eso nos hace que nos conecte y vemos que pues, son salseras, morteros, y todos tienen una diferente función, pero nos conecta por el tema de que son mismos materiales. Entonces esto nos genera una conexión, ¿no? En la siguiente imagen vemos una vajilla con diferentes funciones, lo mismo, pero vemos que son los mismos materiales, mismos colores y nos conecta. Y acá la imagen de la chamba que ya la habíamos visto, ya la habíamos analizado. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar con el dormitorio. En el dormitorio, ¿qué líneas podemos diseñar? Tenemos cestos y contenedores, mobiliario, iluminación, objetos decorativos, textiles y hay un espacio para niños. Entonces, bueno, acá vemos ejemplos de San Agustín, de Juco, de Mimbre, vemos ejemplos de la Jagua, en Pique, con estos cojines, estos elementos. En la oficina, ¿qué objetos podemos tener? Entonces acá se abre mucho el espacio para portalápices, objetos decorativos, pisapapeles, agendas, para los clips, y bueno, una cantidad de objetos que podemos empezar a pensar. Por ejemplo, en esta imagen que pongo acá, vemos que son los mismos productos, lo único que varía es el tamaño, pero entonces acá se hace un juego de color. Entonces en algunos tenemos los interiores negros, en otros tenemos los interiores en este color natural del cuero, y así sucesivamente se va jugando con los colores para generar también una diversificación. Estos en carbón, estas aves, son pisapapeles. Estos son en cacho, son portaclips o porta otros elementos pequeños de oficina. Y esto es de Galapa, del Atlántico,
miren, digamos, no pierden su identidad. Vemos que es muy representativo el Carnaval de Barranquilla, pero diversifican el producto convirtiéndolo en este tipo de elementos que nos sirven para la oficina. Listo, ahora vamos a analizar un poco el hall. El hall es, vamos a repasar un poco cuál es el hall. El hall es ese elemento que vemos acá, que es el que nos conecta un espacio de la casa con otro. Por ejemplo, es como el pasillo. Entonces, acá vemos que es el que nos conecta al dormitorio, por ejemplo, con el baño o con la oficina. Entonces, es ese elemento pequeño, pero que no podemos perder de vista. Entonces, ¿qué tipos de líneas podemos diseñar para estos halls? Entonces, podemos diseñar mobiliario, podemos diseñar jarrones, objetos decorativos, cestos y contenedores. Entonces, acá, bueno, vemos unos ejemplos de mobiliario, de jarrones. Entonces, bueno, lo mismo que les he hablado, por ejemplo, acá en estas mesas, vemos que se juega un poco con la diversificación de tamaños, pero igual sigue siendo en esencia lo mismo. Vemos los mismos patrones, aunque no usamos los mismos colores, pero vemos los mismos patrones, los mismos materiales, y eso nos hace que tengamos un hilo conductor para que esto nos funcione como una línea de productos. Acá lo mismo, simplemente es la variación de los tamaños y de proporciones, pero usamos mismos materiales y nos genera un hilo conductor. Bueno, ahora vamos a hablar del baño. En el baño también se vuelve un espacio muy importante en este momento de aislamiento, por todo el tema de que la gente está buscando mucho el aseo personal. Entonces, todos queremos estar muy aseados por las medidas de precaución y demás. Entonces, acá tenemos un buen espacio para empezar a pensar. Entonces, ¿qué líneas podemos sacar? Jarrones, objetos decorativos, cestos y contenedores, para poner el cepillo, para organizar las toallas, para organizar el papel higiénico, todo ese tipo de elementos nos sirven. Acá vemos un ejemplo de Pindo, de Palermo, donde lo mismo, vemos dos contenedores, este que es más grande y este que es más pequeño, entonces es el mismo formato, simplemente varía el tamaño, pero vemos un tercer elemento que ya tiene otra forma, nos sirve para otra función, no tiene tapa, pero igual vemos que tiene el mismo gráfico, los mismos colores y la misma textura. ¿Listo? Entonces todo nos conecta uno dentro del otro. Acá en este ejemplo de Tolima, vemos que todos tienen diferente función. Este podría funcionar para panera, este ya es un jarrón y este ya sería como para productos mucho más grandes, ¿no? Entonces, pero vemos que tiene un hilo conductor por sus materiales, por ejemplo en este caso tiene manijas en cobre y la fibra es al natural. Acá las manijas en cobre funcionan como color acento. ¿Listo? Bueno, es lo que les decía, las terrazas y los exteriores se vuelve un espacio sumamente importante en este momento. Y vemos qué tipos de líneas podemos diseñar: jarrones, objetos decorativos, mobiliario. Acá les quise poner estos ejemplos. Entonces vemos estas macetas, materas colgantes. En línea de productos, acá lo único que se hace es variación en color. Es la misma técnica, el mismo producto, lo único que se varía es el color. ¿Listo? Acá vemos estos contenedores de la chamba con juego de textura. Estos productos son en cuero, materas colgantes, perdón. Y el último ejemplo simplemente es por diferencia de tamaño. Listo. En modo de accesorio, para las personas que trabajan este segmento de mercado, en estos ejemplos vemos que acá, por ejemplo, en estos bolsos Guayú, ¿qué se hizo? Es el mismo bolso, el mismo tamaño, el mismo formato. Lo único que se hace, los mismos canas, que es esta simbología Guayú, pero lo único que se hace es el cambio de color para que funcione como línea de producto. Al igual que este tipo de bolso, es el mismo bolso, el mismo formato, lo único que se hace es el cambio de color. Acá, digamos, en estos sombreros ya
es la misma silueta, pero hay un juego de colores, aunque vemos los mismos colores, pero los ponemos en diferentes posiciones. También se hace un juego de texturas. En este, digamos, se trabaja otro tipo de texturas, pero digamos que tiene un hilo conductor, que en este caso es en la posición de las borlas. Los colores son los mismos, solo se manejan crudos y negros, no se manejan otro tipo de color, y eso me hace que genere un hilo conductor, y por eso me funciona como línea de producto. ¿Listo? Y para las personas que trabajan joyería, entonces, ¿qué líneas podemos sacar? Collares, pulseras, aretes. Bueno, acá lo más común en joyería es la línea de producto, que no solamente te venden el collar, sino el collar viene con la pulsera, con los aretes. Entonces esto es pues, lo que les venía diciendo, es un hilo conductor, y me genera pues que puede ser una venta mucho más eficiente, y pues eh, más óptima, digámoslo así. Bueno, acá los ejemplos están: trabajo en cacho, eh, trabajo en tejeduría de chaquiras, y esto es huergue con hilos dorados. Bueno, y el nuevo espacio que se abre este año, también como estrategia a que, a que muchas personas están en recesión económica, la economía empieza a resentirse un poco, entonces usted tiene como estrategia también pensar en productos tipo souvenir, que es todo este tipo de productos que están cargados de identidad, que son muy típicos de una región, pero que son en pequeños formatos y pueden ser mucho más asequibles a muchas más personas. ¿Listo? Entonces también para pensarlo. Por ejemplo, acá están las chivas de Pitalito, que como les decía, son las mismas chivas, lo único que se hace es variación en el color para tener un hilo conductor. Acá vemos estos productos que son de Galapa, todos los que vemos a continuación. Del Carnaval de Barranquilla vemos que están cargados de identidad, pero se diversifican cambiándolos de formato y cumpliendo otras funciones, como por ejemplo estas son azucareras para las cucharitas, destapadores, imanes para la nevera. Bueno, entonces ya sabemos qué es una línea. Ahora vamos a ver qué es una colección. Entonces, una colección es algo mucho más grande, y es lo que siempre se hace, digamos, en el marco de las ferias de artesanías de Colombia, que es a partir de las líneas de productos que ustedes fabrican, se hacen unas colecciones de diseño. Entonces, una colección, ¿qué es? Es un conjunto de 3 o 5 líneas. Entonces, acá en este ejemplo vemos productos de la chamba, que son la cerámica negra. Vemos productos de este tipo de vajillas. Vemos estos individuales que son en paja tetera, que es otra línea de producto. Vemos otro tipo otra línea de producto, que serían estos servilleteros, que son en otro material. Entonces acá vemos cuántas líneas de producto. Bueno, entonces vemos la de la chamba, que es una línea de producto. Vemos la de la vajilla, que es otra línea de producto totalmente diferente. Vemos estos individuales, que son otra línea de producto. Vemos los servilleteros, que son otra línea de producto. Entonces ahí completamos ya 4 líneas de producto, y entre todas esas 4 líneas de producto armamos una colección. ¿Listo? Entonces de esta manera es como se arma una colección. Em, bueno, también es una estrategia comercial de visual merchandising, y digamos que se arman espacios para que así, también como estrategia para, digamos, como estrategias de venta. Entonces, te venden prácticamente el espacio. Entonces, así se podría ver tu espacio si compras esta colección. Esta colección es una línea es un conjunto de líneas de producto. Así es como se arma una colección. Entonces, bueno, en este ejemplo les voy a mostrar más ejemplos. Vemos que una línea de producto es la vajilla de la chamba, que son la cerámica negra. Otra línea de productos son estos individuales, que son de otra línea de producto, que son en madera tallada. Otra línea de productos serían estas paneras que vemos acá. Otra línea de productos serían estos productos en cerámica que vemos acá. Y otra línea de productos son estos elementos que vemos acá, que son en palo sangre del Amazonas. Entonces vemos que,
por ejemplo, también este mobiliario sería otra línea de productos. Entonces, cuando unimos todas esas líneas de productos y las organizamos, armamos una colección de diseño. Esa sería, digamos, la diferencia entre línea de producto y colección. ¿Listo? Bueno, acá otro ejemplo de lo mismo, entonces lo que les he venido hablando. Vemos diferentes líneas de producto. Vemos en la primera línea de producto sería la cerámica de Carmen de Viboral, que serían estos elementos. La segunda serían las ollas de la chamba. Acá vemos otra línea de producto que serían estos maceradores de acá del Huila. Otra línea de productos serían los individuales. Y al unir todas esas líneas de productos, armamos una colección de diseño. ¿Listo? Bueno, acá otros ejemplos. Otros ejemplos, bueno, este ejemplo, acá vemos cómo se arma un espacio, qué es lo que es una colección. Entonces vemos armado un espacio armándolo con diferentes líneas de producto y ahí armamos la colección. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la diversificación. Entonces ya sabemos qué es una línea de producto y qué es una colección. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, Daniel. está bien, Daniel, está claro. Listo, perfecto. Entonces vamos a Daniel, continuar. ¿Sí? es decir, uno establece una colección dentro de su propio trabajo con diferentes Digamos que líneas. una colección es mucho más difícil de armar. Una colección generalmente se arma digamos, con la conjugación de varios artesanos, como lo vimos en ejemplos anteriores, pero lo que nosotros tenemos que buscar o lo que estamos buscando es armar líneas de producto dentro de cada unidad productiva, dentro de cada una de sus empresas. Para con, digamos, esas líneas, digamos, un ejemplo, acá, digamos, don Alberto ya nos hace cerámica, digamos, él elaboró este tipo de vajillas. Él no solo hace un producto, sino hace una línea de producto, que en este caso sería una vajilla. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué es una línea? Porque vemos que son diferentes elementos, por ejemplo, acá vemos un plato, vemos bowls, vemos, bueno, diferentes elementos, pero están conectados por un hilo conductor que serían el uso que es para, digamos, pues para una vajilla, para una mesa, y vemos que tienen los mismos colores, vemos que tienen los mismos materiales y todo este tema. Entonces, digamos que no es buscar una colección, sino lo que siempre se debe buscar es hacer una línea de producto. ¿Listo? Una colección ya se arma, digamos, entre varios artesanos, porque es muy complicado poder armar una línea simplemente con un artesano, a no ser de que maneje muchas técnicas y pues tenga, digamos, ya una infraestructura muy grande. ¿Sí le respondo la pregunta, don Llanos? Sí, está bien. Sí, señor, gracias. Listo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta antes de continuar? ¿Es que alguna pregunta acerca de líneas de producto y colección de producto? Bueno, creo que no. Entonces, bueno, vamos a continuar con la diversificación. Entonces, vamos a ver cómo podemos diversificar un producto a partir de lo que tenemos. Entonces, a partir de una técnica o pieza específica, se diseñan nuevas alternativas de productos, conservando los materiales, las técnicas y los elementos característicos de identidad, con el fin de ampliar la oferta o responder a una demanda. Entonces, bueno, ya tenemos varios temas adelantados, hemos trabajado con todos ustedes. El resumen de todos esos temas que hemos trabajado han sido sus mood boards, que muchos ya me han enviado, y digamos que para los que no me lo han hecho, les pido que lo hagan porque de ahí no podemos seguir avanzando si no tienen sus mood boards. Entonces, en los mood boards vimos diferentes temas, que fue el resumen de todo, que son los referentes, los colores,
los materiales, los patrones, las texturas y los arquetipos. Ya teniendo definidos estos 6 temas, podemos continuar cómo vamos a diversificar nuestro producto. Entonces, bueno, una manera de diversificar nuestro producto es con la descomposición. El ejercicio de descomposición de un producto es muy útil y consiste en jugar con las partes o elementos que componen las artesanías llevadas por los artesanos. Al mover dichos elementos o alterarlos, es posible encontrar nuevas opciones o funciones de producto. Vamos a hablarlo con un ejemplo para que se entienda mucho mejor y sea, digamos, más didáctico. Entonces, en este caso, quiero diversificar esta mesa. Digamos que yo tengo ya armado todo lo que hemos hablado y, o puede ser también porque este es mi producto más vendido, el que yo más tengo y quiero diversificarlo. Entonces, ¿cómo podría diversificarlo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es descomponer el objeto. ¿Cuántas partes tiene mi objeto? En este caso, tiene la base y las patas. Entonces, ¿cómo podría diversificarlo? Entonces, empecemos a analizar. Digamos, si yo viera el producto, esta mesa, desde arriba, yo vería la tapa del producto como un círculo, ¿verdad? Entonces, en este caso, la podría volver más pequeña, más grande y empezar a hacer línea de productos. También la podría volver cuadrada o también la podría volver hexagonal o de otro tipo de geometría, ¿no? Digamos que si lo analizamos el grosor, ese grosor que vemos acá, la podríamos ver de esta manera que sería cuadrada o la veríamos también, o la podríamos convertir perfilada. La podríamos volver también con bordes redondeados. Bueno, hay infinidad de maneras de ver. Ahora analicemos las patas. Acá en este caso vemos que son torneadas, pero en la parte superior es más ancha que la parte inferior. Acá se adelgazan y acá digamos que son más anchas. Pero ¿cómo más podríamos diversificar? Entonces podrían ser cuadradas, podrían tener bordes redondeados, podría ser totalmente circular, podría ser cuadradas con diferencia de espesor, acá más delgado, acá más grueso. Bueno, hay infinidad de maneras de empezar a pensar en cómo diversificar mi producto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos un producto exitoso en el mercado, tiene un tiempo de boom, donde se vende muy bien, donde está súper bien, pero ya el otro año tal vez no se va a vender tan bien. ¿Por qué? Porque ya está muy repetido, porque se empieza a saturar el mercado. Entonces tenemos que empezar a hacer este tipo de alternativas, de cómo empezar a diseñar y generar nuevas cosas. ¿Listo? Entonces también a través de las texturas de lo que hemos hablado, ¿cómo podría ser ese elemento para empezarlo a variar? Entonces ya hemos hablado de texturas, de cómo podría ser a través de texturas. Bueno, entonces, eh, este ejercicio plantea realizar diversificación tomando como referente el producto que tiene el artesano. El ejercicio consiste en planear opciones a partir de la modificación de las dimensiones, tamaños, formas y volúmenes. Se busca obtener ilustraciones específicas que contribuyan a texturas y colores, tratando de acercarnos visualmente a lo que buscamos. Entonces, la propuesta que bueno, acá les voy a hablar un poco más de ejemplos antes de dejarles la actividad. Entonces voy a querer comenzar con la alfarería costumbrista de Pitalito Huila y que se ha hecho a través de los años, digamos, con artesanías de Colombia. Entonces teníamos inicialmente pues la chiva tradicional de la cerámica costumbrista que vemos en esta imagen y en el 2016 se empezó a intervenir y a tratar de diversificar esta chiva. ¿Qué se hizo? Se empezó a analizar que tenía muchísimo trabajo en la parte del cargamento con este trabajo de miniaturas, de modelado en miniaturas y digamos para exaltar la técnica y el oficio y que se pudiera detallar mucho mejor para no tener tanta información con tantos colores, se trabajó en colores básicos del material. Entonces empezó a intervenir de esta manera. A medida que iban avanzando, en el 2018 se hizo otro tipo de propuesta con colores tipo neón o colores fuertes en un solo tono o en dos tonos.
simplemente modificando la paleta de color para buscar también un mercado de consumidores un poco más juveniles. Entonces este producto ya se consumía un poco más para personas más jóvenes, para apartamentos ¿Aló? más pequeños. ¿Aló? ¿Aló? ¿Y con quién? Tienes el micrófono abierto. Les pido que lo cierren, por favor. Ahorita damos espacio para preguntas, ¿listo? Bueno, entonces esto fue lo que se ha hecho a través de los años en intervenciones de la Chiva, en tratar de diversificar un poco de productos y buscar otros tipos de mercados. Bueno, ahora vamos a analizar que es la barca tradicional. Acá lo mismo, se hizo una intervención en color, simplemente en paleta de color, para exaltar la técnica y el oficio. Entonces acá teníamos este producto tradicional. En el 2016 se empezó a intervenir de esta manera la barca, y en el 2018 se llegaron a estos tipos de resultados, simplemente dejando los tonos naturales de la cerámica, del barro, de la arcilla. Y acá lo mismo, en el mercado tradicional, este era el producto tradicional que se manejaba, y a través de los años con las propuestas de intervención o de diversificación, de ecodiseño, se llegan a este tipo de propuestas para exaltar el oficio, para resaltar, digamos, el modelado de la arcilla, y para buscar un tipo de mercados un poco más juveniles. Listo, vamos a continuar con ejemplos de talla de piedra de San Agustín, Pitalito e Islas. Entonces, bueno, teníamos un producto tradicional, que eran este tipo de productos que eran muy tradicionales. En el 2016 se empezó a hacer una intervención de diseño, se llegan a este tipo de productos. En el 2018 se empiezan a generar tipos de líneas de producto, como les decía, ya esto lo hemos visto. Entonces vemos que ya todos tienen una diferente función acá. Vemos maceradores, vemos azucareras, vemos este tipo de platos, pero todos tienen el mismo conductor. ¿Por qué? Porque tienen el mismo material, mismas texturas, es decir, ninguno se encaja ahí. Y en el 2019 se hacer looks mucho más livianos como estrategia, digamos, porque vemos que en el mercado las piedras, pues el problema era el peso. La gente a veces se arrepentía de comprarlas por el peso. Entonces se trató de buscar una piedra más porosa, como este tipo de piedras, y reducir tamaños. Este ya es un producto más pequeño, como estrategia, digamos, a resolver el tema de los pesos. Bueno, continuamos con más ejemplos. Este era el producto tradicional, eran las réplicas de San Agustín. Acá lo que se trató de hacer fue una combinación de materiales entre la piedra y la madera, y acá se empieza a hacer líneas de producto. Y como estrategia también se usan los elementos de madera para no rayar las superficies de las mesas. Ustedes saben que la piedra es un poco dura y a veces raya las superficies, entonces se usan estos elementos de madera para no rayar, que son mucho más suaves y más menos agresivos contra las mesas. Entonces, esto también fue una estrategia que se hizo en diversificación, y a través de los años cómo ha evolucionado o se ha diversificado el producto desde Artesanías de Colombia, con ustedes los artesanos. Acá un poco de tejeduría en fibra de plátano, tenemos ejemplos de San Agustín. Acá pues el producto tradicional, la intervención de color que ha tenido a través de los años, en individuales también intervención de color, formatos individuales. Entonces se empieza a hacer un poco de depuración de color, formatos de los individuales. Acá en trabajo en Cacho, eh, acá en Neiva con la empresa Taiza. Ellos generalmente hacen este tipo de productos de joyería y bisutería. Se proponen, digamos, diversificar el producto cambiando, digamos, de espacio. Acá se propone para la mesa, para el hogar, este tipo de productos, y sacándolo también en línea.
y a medida que se trabaja con esto, pues se buscan otros mercados. Y en Pindo lo que se ha hecho, pues tradicionalmente lo que se manejaba acá en Palermo, eran los sombreros tradicionales, que de hecho es el sombrero tradicional del San Pedro, del San Juanero, perdón. Y vemos cómo se diversifica el producto partiendo del cambio de espacio al cual se va a diseñar acá. Entonces, se deben de hacer, digamos, este tipo de productos que son de moda y se empiezan a hacer un poco más para el hogar, como cojines, paneras, centros de mesa, contenedores individuales y se diversifica el producto de esta manera. Listo, así hay muchísimos ejemplos que quise mostrar para que empecemos a pensar en diversificar el producto y cómo lo podríamos hacer. Estos ejemplos son de la chamba, entonces el producto tradicional serían estos jarrones y a medida de los años cómo se ha intervenido en los temas de codiseño para llegar a trabajos de textura como estos. Acá este producto también es de la chamba. El producto tradicional era esta olla con fogón. A medida que se evoluciona, digamos, en el 2017 se hace esta intervención, en el 2018 se trabaja un poco más de texturas, con lo que yo les decía, textura brillante más acá, textura mate acá, y acá es el mismo producto, si ustedes ven en el 2019 se hace el mismo producto del tradicional, es la misma olla, la misma forma, lo único que se hace es intervención en la tapa. En la tapa se hace un juego de texturas con una técnica de bruñido y otra parte sin bruñir, generando estas ondas, pero también lo diversifican haciendo una línea de productos. Entonces vemos que hay tres formatos, la grande, la mediana y la pequeña. Bueno, diferentes objetos de cómo ha evolucionado este tipo de productos. Esto también es de Tolima, esto es de Palma Real, el mimbre. Entonces acá cambios de formatos más comerciales, eh, también el juego de líneas, es muy importante tener presente las líneas, el grande, el mediano y el pequeño, o también por segmento, lo que hemos hablado, en mimbre también lo que ha pasado. Vemos que se empezó a intervenir, a cambiar el producto tradicional que es un baúl, y se empieza a tratar de hacer mobiliario, y se llegan a productos minimalistas como estos, donde funcionan con una estructura metálica y pues el miembro es totalmente natural. Bueno, este ejemplo me parece chévere explicarlo para las personas que trabajan en tipo de tejeduría y hacen mochilas o bolsos o este tipo de productos, ¿cómo podemos diversificar el producto? Este ejemplo es guayú, de la mochila guayú. Entonces, acá lo que se hace es simplemente se coge la base de la mochila y se convierte en un centro de mesa o un objeto decorativo usando los mismos canales, los mismos símbolos y todo esto. Para después, en el 2018, se empezó a convertir en este tipo de productos que ya no servían más para el hogar, que eran para contener panes, frutas, para decorar el centro de mesa. Entonces, este tipo de productos ya nos empezó a hablar de otro contexto, de otro espacio, y nos podía empezar a funcionar para otros mercados. Entonces, para que lo empecemos a ver de esta manera, también este ejemplo me gusta, acá lo mismo, con mochilas Guayú, se empezó a hacer en 2016 otra propuesta para el hogar, estos son cojines, y acá a medida de los años, cómo ha evolucionado las paletas de colores. Entonces, se manejan un poco más solamente dos tonos, en composición de los canales y demás. Pero entonces esto es interesante por el tema de composición. Acá lo que se hace es, se cogen dos bases de la mochila y se pegan una entre otra y se rellenan. Básicamente es eso. Vemos que se usan la misma técnica, mismo oficio, mismo simbología, mismo canal, pero es una manera interesante de cambiar de contexto y de cómo evolucionar el producto para tener otro tipo de mercados. Bueno, este es el último ejemplo Guayú, también es muy interesante y bueno, se parte a través de la mochila Guayú tradicional
se hacen una propuesta de contenedores en línea de producto, entonces acá simplemente es grande, mediano y pequeño, y pues paletas de colores mucho más básicas que serían solamente 2 colores, vemos acá, o 3 colores máximo. Bueno, entonces hasta ahí cómo vamos. ¿Es claro lo de diversificación del producto? Sí, ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Brigitte dice, sí señor, claro. Sandra Rodríguez dice todo muy claro. Mónica Sofía dice, avísanos de esos collares más feos que tenemos. Bueno, creo que hasta ahí vamos bien. Les recomiendo, María Alejandra nos está enviando acá la lista de asistencia. Por favor, les recomiendo que la llenen. Solamente se toma 5 minutos y pues es muy importante tener el control de estas asistencias para saber quiénes están asistiendo y quiénes están cumpliendo con todo esto. Bueno, como actividad final, les voy a pedir que empecemos a diseñar. Empecemos ya tenemos los mood boards, que es el resumen de todo lo que hemos hablado. Ya estamos listos para hacer pruebas. Ahora empecemos a dibujarlo. Vamos a dibujarlo. Y esta semana ya he empezado con las asesorías puntuales con cada uno de ustedes, obviamente priorizando a todas las personas que ya están listas. Sin el mood board no podemos continuar y es muy importante porque es el resumen de todo lo que hemos hecho. Entonces, sí les pido a las personas que no me han entregado el mood board que por favor se pongan al día y lo hagan. Y bueno, esta actividad entonces sería realizar un boceto a partir de su producto más exitoso. O en este caso también podría ser el producto más exitoso o el producto que ustedes están proponiendo a través del mood board. Entonces lo bocetan y empecemos a pensar cómo sería esa línea de productos. O sea, no solo un producto, sino una línea de productos. Entonces ya sabemos que puede ser por tamaño, que es lo físico, puede ser por utilidad o puede ser por segmento. Hay 3 opciones de manejar las líneas de producto. Entonces, cuando ya Hola, solamente es el dibujo, lo pueden hacer en una hojita. Sí, hola. tengo una pregunta. Sí, señora. O sea, muy bueno lo que nos han estado enseñando hasta el momento, o sea, me parece excelente, pero yo Sí. quisiera saber cómo puedo aplicar esta diversificación, cómo puedo diversificar, o sea, lo que tiene que ver con mi trabajo, si lo mío son accesorios para el cabello de las niñas. O sea, yo hago pinzas, balacas, todo ese tipo de cosas, entonces no sé si Sí, aplicaría también para ese claro que tipo sí. de Claro que sí. emprendimiento, de manualidad. Me voy a volver un momento para mostrarte algunos ejemplos de lo que, de lo que hemos visto. Acá en este caso, digamos que si tú te fijas, este producto es de moda y, y puede ser también de pues, joyería y bisutería, ¿no? Y ella trabaja en Cacho, por ejemplo. Esta empresa se llama Staiza y es de acá de Neiva. Ella se diversificó pensando en cambiar el contexto y llevar lo que tú sabes hacer a otro contexto. Entonces ya no simplemente era bisutería, sino se fue a otro espacio que acá en este caso, como vemos en esta imagen, fue el espacio de mesa, que son productos para la mesa y cocina. ¿Listo? Entonces así mismo tú podrías empezar a pensar con el qué hacer, con lo que tú sabes hacer, cómo podrías llegar a otro espacio o cómo podría empezar a diversificar ese producto para llegar a otro tipo de mercados. ¿Sí es Ok, claro? muchas gracias. Doña Yolanda, ¿es claro? Sí, señor, muchas gracias. Listo. Listo, entonces Billy sacó una pregunta que si solamente es el dibujo. Sí, solamente es el dibujo. Yo les voy a pedir que empecemos a seguir agendando citas para empezar a revisar estos temas y empezar a hacer pruebas. Cuando yo revise los dibujos y empezamos a revisar y hacer codiseño. Entonces vamos a decir, bueno, sí se pueden hacer algunas pruebas y si ya ustedes están listos para hacer
tenemos pruebas que serían productos a escala, productos pequeños, para empezar a revisar si es asociado, si hay fallas, si hay que mejorar cosas, y este tipo de cosas para llegar a un buen producto. ¿Listo? Entonces este ejercicio me lo pueden enviar a mi WhatsApp, que acá les pongo mi número para todas las personas que no conozcan sus trabajos, les recomiendo mucho, o a mi correo, que sería saniped.gmail.com. Cualquiera de estos me lo pueden enviar para empezar a revisar este tema. ¿Listo? Doña Yolanda, me olvidé decirte otra cosa. O sea, no simplemente puede ser cambiar de espacio, sino si tú quieres continuar, por ejemplo, con el tema de joyería o de bisutería o de moda, lo que tú hagas, puedes continuar con este tema, pero lo puedes descomponer. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos componentes tiene un arete? Entonces, él es el ejercicio que estábamos haciendo con la mesa. Entonces, la mesa, por ejemplo, tenía dos, era la tapa y las patas. En este caso, un arete que tendría el pin, tendría los elementos colgantes. ¿Cuántos elementos tiene tu arete o tu pinza o lo que tú elaboras? Y lo empiezas a descomponer. Cuando lo descompongas, empiezas a analizar cómo podría variar la forma de esos componentes. ¿O qué podría proponer? Pensando siempre en línea de producto. ¿Listo? Por ahora solamente vamos a dibujar. Entonces, cuando ustedes ya tengan los dibujos, me van mostrando y yo los llamo y empezamos a revisar más detalladamente qué podríamos llegar a hacer. Muchos micrófonos ¿Es abiertos claro? y no se escucha bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Cómo es para llenar la asistencia? En el chat, María Alejandra en este momento lo envió, lo voy a reenviar. Tienes que meterte al chat y ahí aparece el link. Listo. Listo. ¿Quién más tiene preguntas? Yolanda está alzando la mano. Doña Yolanda, señora. No, pero yo seguramente me equivoqué porque pensé que ahí era para lo de la asistencia, pues yo alcé la mano ahí, pero entonces ahí, es que estoy como confundida con eso. ¿No has podido ingresar para lo de la asistencia, doña Yolanda? No, o sea, yo aquí dice participantes, doy ahí y ya, pero no sé dónde es lo de dice levanta la mano, entonces yo levanté la mano porque pensé que era ahí. Pero no veo cuál es el link. Es en el chat. En la parte de abajo dice chatear. Cuando ustedes le dan clic ahí, se va a abrir una ventana emergente adicional y ahí ya les mandamos un mensaje con el link al que pueden ingresar para llenar el formulario. Ah, ok, ya lo encontré. Listo. Bueno, acá Mayuri me hace una pregunta importante y es lo que estábamos hablando ahorita. Mayuri me dice, ¿aplica en tu proceso de diversificación un producto de una nueva línea sin salir del concepto de accesorios? Sí, si tú quieres continuar con la línea de accesorios, esto es totalmente válido, doña Mayuri. Digamos que es decisión de cada uno de ustedes. Entonces voy a volver a esta diapositiva y acá lo que tendrían que hacer es esto mismo de descomponer su producto más exitoso o su producto que están analizando desde su mood board. Entonces, vamos a coger de ejemplo acá eh, un collar de bisutería o de joyería. Entonces, ¿cuántos elementos tiene ese collar? Entonces tiene la cadena, tiene el dije, tiene el broche. Entonces vamos a empezar a analizar ese tipo de elementos, de cómo lo podríamos empezar a variar para diversificar mi producto. Entonces, ¿cómo podría ser esa cadena? ¿Cómo podría ser ese dije? ¿Cómo podría ser ese broche? Y no solamente pensar en un producto, sino en la línea de productos. Entonces ya no voy a hacer solamente collares, sino voy a hacer collares, voy a hacer dijes, voy a hacer
pulseras, voy a hacer anillos, voy a hacer aretes, y eso me genera una línea de productos. ¿Listo? ¿Es claro, doña Marjorie? Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta para continuar con nuestro siguiente taller? Bueno, creo que no hay más preguntas. Entonces, pues quedo atento a sus tareas. Bueno, Mayuri me dice, ok, perfecto, gracias. Listo, doña Mayuri, con mucho gusto. Quedo atento a cualquier cosa que necesiten, artesanos y artesanas. Por favor, les pido a los que no han hecho el mood board que me lo envíen y que empecemos con esta actividad a dibujar. Entonces, que yo les digo, en una ¿Qué es lo que falta hojita, por enviar, perdón? ¿Qué es lo que tenemos el que mood enviar, board, perdón? el mood ¿El board, a qué? los que no lo han hecho, si tú ya hiciste el mood board, pues ya está perfecto. Si no lo has hecho, por No, favor me no, lo no envías. sé si es que yo no he estado en otras clases o qué pasa, pero no tengo idea de qué están hablando, Bueno, ni entiendo la palabra tampoco. ¿quién habla, perdón? Yolanda. Yolanda. Doña Yolanda, si quieres, ahorita te llamo y te explico un poco porque estás un poco atrás. Esta ya es Sí, nuestra décima charla, entonces digamos que te tendrías que adelantar. No te preocupes que lo Oye, podemos hacer. muchas gracias. Listo. Entonces, para los que ya me entregaron, al final de la encuesta hay un punto que dice opción 1, ¿eso qué es? ¿alguien me ayuda ahí? Mónica, ¿tú sabes? Ya Alejandra, la reviso y ya te contesto. gracias. Ah, bueno. Bueno, entonces, bueno, acá hablando de la actividad, es realizar el boceto en una hoja a mano, como les quede más fácil, o a computador, como les quede más fácil, empezando a pensar en línea de producto y en diversificación de producto. ¿Listo? Entonces, eso es la siguiente tarea y empezar a continuar con las asesorías puntuales en los temas que se necesiten. Entonces, por favor, me escriben, me llaman, yo les devuelvo la llamada y ahí vamos cuadrando y agendando las demás asesorías puntuales. ¿Listo? Ya la idea es empezar a hacer cosas prácticas. Ya estamos cerrando todo el tema de lo teórico, pero necesito que empecemos pues a finalizar con las tareas. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por asistir. No se vayan a ir, que continuamos con el taller de Mónica, el taller comercial que está súper chévere este día y todos los días como siempre. Bueno, ahora sí, los que quieran prender la cámara, por favor la prenden, nos muestran su taller, nos muestran qué están haciendo, para conocernos un poco más, porque pues por la situación no nos hemos podido conocer, pero pues así es la única manera por ahora. Muchas gracias, Daniel. Bueno, con mucho gusto, Joaquín. Muchas gracias, muy bueno